Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al italiano Sandro Botticelli, nacido un 1 de marzo de 1445 y murió un 17 de mayo de 1510. Y ahí tenemos las iniciales de este gran artista con la S y la V en el centro. En la parte de abajo tenemos el nacimiento de Venus, que es la obra más famosa de este gran artista. Fue estudiante de dos pintores muy famosos, Andrea del Borriccio y Filippino Lippi, que los tenemos ahí los dos abajo. Allá arriba tenemos un autorretrato de Botticelli en el 1483. Se le considera un pintor renacentista. Y ese es ahí podemos ver, ¿verdad?, que son pinturas relacionadas con ángeles. Por lo general, lo que hace son ángeles de la época, cosas religiosas, es su área. Este es el basado en la pintura más famosa de éxito de este gran pintor italiano. Escuchemos su larga biografía de este gran pintor italiano, estudiante de Andrea de Verrocchio y de Filippino Lippi, allá en Italia, que tenemos ahí los rostros originales de estos dos pintores famosos de aquella época. Escuchemos la gran biografía de este gran pintor Sandro Botticelli, pintor italiano, uno de los más famosos de la historia. El renombrado pintor renacentista Sandro Botticelli, cuyo verdadero nombre era Alessandro di Mariano Filippi, nació en Florencia, Italia, en el año 1445. Falleció a los 65 años en Florencia, el 17 de mayo de 1510. Su nombre, adquirido por él, se lo debe a su hermano, conocido como Botticelli, que significa pequeño barril. Su padre, curtidor, lo puso como aprendiz de orfebre al terminar la escuela. Sin embargo, estaba más interesado en ser pintor. Por ello, su padre lo puso como aprendiz de uno de los maestros más brillantes de la época en Florencia, Filippo Lippi. El joven Botticelli aprendió de Lippi a pintar al fresco y sobre tabla. Además, el maestro florentino le enseñó a pintar ropas sueltas y la perspectiva. El joven aprendiz se volvió tan hábil que empezó a usar los colores pálidos de su instructor. Posteriormente, el pintor estableció su taller a finales del siglo XV. El Papa le encargó la creación de impresionantes frescos en los muros del Vaticano. Entre ellos se encontraban las tentaciones de Cristo y los juicios de Moisés, encargos del Papa Sixto IV. Su estilo temprano estuvo muy influenciado por maestros florentinos como Andrea del Verrocchio. Este estilo temprano puso gran énfasis en la forma humana. Por lo tanto, se le dio menos importancia al espacio circundante. Por ejemplo, su obra El nacimiento de Venus ilustra de forma destacada este estilo temprano. Tanto el nacimiento de Venus como otra pintura, La primavera, fueron encargadas por Lorenzo di Pierfrancesco, primo de Lorenzo el Magnífico. Lo más evidente de ambas pinturas es que Botticelli recibió ayuda para crear estas obras maestras, probablemente un gran erudito. Dado que la imagen de Venus es central en ambas, se puede asumir que fueron creadas en contraste entre sí. Si se estudia teniendo en cuenta la época, se encontró mucha literatura escrita sobre el tema de Venus terrenal y espiritual. Sin embargo, esto es solo una conjetura sin respaldo real. El maestro continuó utilizando este estilo pictórico hasta alrededor del año 1485. Este nuevo estilo surgió en los frescos pintados para San Martino, la Anunciación y Marte y Venus. El nuevo estilo en estos frescos y otros tres, pintados durante el único periodo conocido en el que Botticelli abandonó Florencia, se manifestó en estos frescos y en otros tres, pintados durante el único periodo conocido en el que Botticelli abandonó Florencia. Las pinturas utilizaban un nuevo estilo que priorizaba los espacios amplios y menos el movimiento de las formas humanas. En estas obras, se aprecia la influencia de otros maestros, pero un observador crítico no habría cambiado su perspectiva sobre el estilo de Botticelli. Durante esta época, las grandes familias florentinas le encargaron pinturas a Botticelli. Como resultado, el relativamente joven maestro no tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo. La familia Medici, con la que Botticelli había trabado amistad desde muy joven, le proporcionó abundante trabajo. Además, sus amigos también le encargaban trabajos con regularidad. Durante su estancia con las familias adineradas de Florencia, tuvo una amplia exposición a una amplia gama de temas. Esta exposición intelectual debió de tener una gran influencia en la obra del artista. Sin embargo, algunas obras de Botticelli resultaron demasiado controvertidas. Tan controvertidas que el maestro temió por su vida. Como resultado, destruyó algunas de sus obras. La fiebre religiosa que azotaba Europa en aquella época también provocó la pérdida de otras pinturas renacentistas. Desafortunadamente, estas obras maestras sufrieron los estragos de la intolerancia religiosa. Sin embargo, es importante destacar que todos los artistas seculares de la época se enfrentaron a la destrucción de pinturas seculares en algún momento. Solo 8 sobrevivieron de toda una vida de trabajo, que abarcó más de 40 años. Después de 1490, su estilo maduró drásticamente y comenzó a crear obras con numerosas figuras. Esto le dio mayor vida. Por ejemplo, obras como la Santísima Trinidad, considerada su pieza más intensa, representa el cuerpo humano desplomándose. Otra de sus pinturas fue la Natividad Mística. Además, la obra contiene inscripciones religiosas que predicen el fin de los tiempos. Esta obra demuestra la gran influencia de la religión en su obra. Otra de sus pinturas más magníficas que utiliza este estilo es la Lamentación sobre Cristo muerto.
Más adelante en su vida, el maestro quedó lisiado y ya no pudo encontrar trabajo estable en ningún campo. Como resultado, el maestro se concentró en hacer sus dibujos, que, desafortunadamente, nunca se completaron. Para el año 1504, nuevos maestros como Leonardo da Vinci habían surgido y eclipsado sus obras. Botticelli nació solo 7 años antes que Leonardo da Vinci. Sin embargo, Botticelli siempre es considerado un pintor del Quattrocento y Leonardo como un pintor del Cinquecento. Y no sin razón. Leonardo originó la concepción moderna del arte como una indagación, una investigación, una búsqueda personal. Heredado y desarrollado por Rafael y Correggio, este ideal del arte culminó en Caravaggio, que lo reformuló en términos rigurosamente morales, oponiendo su ética de la acción a la ética de la contemplación de Miguel Ángel. Es cierto, por supuesto, que el ideal estético de Botticelli también tuvo un profundo significado moral en las obras de Miguel Ángel, pero la ética de la contemplación de Miguel Ángel estaba destinada en pocos años a decaer en la ética de la forma de los manieristas, y no iba a ser retomada hasta varios siglos después, por los primeros románticos, en esa estética de lo sublime que era, sobre todo, un anhelo nostálgico por un ideal perdido hacía mucho tiempo y un intento de revestir los esplendores andrajosos del pasado con el solemne ropaje de la eternidad. La nueva estética de Leonardo, que implicó una renovación radical de valores, llegó en una coyuntura crítica en la historia cuando todos los valores tradicionales estaban siendo desafiados. Este punto de inflexión se refleja en el arte de su contemporáneo, Botticelli, quien como él había madurado en el taller de Verrocchio, sin duda el entorno artístico más estimulante que se puede encontrar en Italia en la segunda mitad del siglo XV. Los nuevos estilos creados por Leonardo y Miguel Ángel capturaron al mundo y relegaron la importancia de los maestros florentinos originales como Botticelli y Tiziano. Sin embargo, el interés en las obras de Botticelli se renovó posteriormente muchos años después de su muerte. Otros que han examinado la vida del pintor en detalle sugieren que este no es el caso. Se especula que Botticelli continuó viviendo opulentamente como pintor durante toda su vida. La falta de cualquier pintura después de 1505 parecería sugerir que el maestro sufrió algún tipo de mala salud, aunque el mundo tardó más de 400 años en apreciar plenamente su obra. La contribución de Botticelli fue influyente en el Renacimiento. En su época, pintores influyentes como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci podrían haber relegado su obra a una nota al pie. Sin embargo, el arte, al igual que el vino, parece mejorar con el tiempo. Además, la época en la que vivió fue una época de gran religiosidad. En retrospectiva, la humanidad nunca debería permitir que una intolerancia religiosa tan desmedida interfiera con el arte. Resulta fascinante observar que todas sus grandes obras, que ahora son admiradas en todo el mundo, son solo una fracción de lo que logró lograr a lo largo de una carrera de unos 40 años. Al igual que Juanes Vermeer y Caravaggio, Sandro Botticelli fue rescatado del olvido por un ávido grupo de coleccionistas, críticos y artistas del siglo XIX, convirtiéndose en uno de los miembros selectos del panteón moderno de grandes pintores. Desde entonces, su obra ha sido considerada como la representación de la gracia lineal de la pintura renacentista, y su nombre se ha convertido en sinónimo de lo mejor del arte renacentista. Junto con Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, William Shakespeare y un pequeño grupo de figuras contemporáneas del Renacimiento, Botticelli se convirtió en el centro de un movimiento artístico que ha enriquecido permanentemente la cultura occidental. En la cima de su fama, el pintor y dibujante florentino Sandro Botticelli fue uno de los artistas más estimados de Italia. Sus elegantes pinturas de la Virgen con el Niño, sus retablos y sus pinturas mitológicas de tamaño natural, como Venus y Marte, gozaron de gran popularidad durante su vida. Uno de sus cuadros más famosos es El nacimiento de Venus 1484, de tema mitológico, que forma parte de la misma serie realizada para los Medici, junto con la Primavera y Palas y el Centauro. En esta obra, Botticelli consigue poner fin al problema de cómo distribuir las figuras. El apodo de su hermano mayor, Giovanni, era Botticello, que significa barril pequeño, probablemente porque le gustaba beber, tenía una barriga grande o ambas cosas. El apodo pasó a Alessandro como Botticelli. La primavera representa una escena narrada por el poeta Ovidio en la Metamorfosis y en los Fastos. La premisa general es la de narrar el origen mitológico de la fiesta de Flora o Floralia, una celebración que antiguamente tenía lugar en Roma durante el mes de mayo. El significado filosófico del neoplatonismo es ahora claro. La obra representaría el nacimiento del amor y de la belleza espiritual como la fuerza motriz de la vida. La iconografía de Venus se deriva seguramente del tema clásico de la Venus púdica que tímidamente cubre sus partes íntimas. Simonetta probablemente entra en nuestro imaginario de la mano de Sandro Botticelli, a quien a causa de haberla homenajeado en obras como sus famosísimos Primavera, El nacimiento de Venus o Venus y Marte, se le adjudican amores carnales o platónicos, siguiendo la tónica renacentista al correspondidos o no. Su estilo no busca el naturalismo. Se inclinó más bien por la delicadeza y la gracia. Quizás por ello se le daban también los retratos femeninos, sobre todo sus madonas y diosas mitológicas. Mujeres ideales que afianzan sus ideas neoplatónicas, tan de moda en esa época. La técnica. La transición del témpera al huevo a la técnica del óleo fue, a diferencia de lo que suele creerse, particularmente lenta y gradual, y significó mucho más que una simple y repentina sustitución del aglutinante. Algunos sugieren que estuvo desempleado hacia el final de su vida, a medida que pintores más científicos y humanistas como Leonardo da Vinci adquirían popularidad. Vasari escribe que Botticelli fue un inepto y malgastó el dinero que había ganado al principio de su carrera. Si cual sea la razón, parece haber muerto en la pobreza. Botticelli está enterrado en Florencia, en la iglesia de Ognissanti, donde también hay un pequeño fresco de San Agustín en su estudio. Un aplauso para este gran pintor Sandro Botticelli, italiano, que contribuyó grandemente con sus pinturas gracias a tener dos excelentes maestros allá en Italia. Gracias por tu tiempo y continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo. Hemos dedicado todas estas semanas a los pintores más famosos del planeta. Continuamos pintando para ti. Ya mismo empezaremos con otro tipo de pintura dedicada a otros personajes de artistas y personalidades de la historia que han impactado la historia de Puerto Rico. Gracias por tu tiempo.